La menorá siempre me ha parecido que es símbolo de las Sagradas Escrituras. Cuando Dios dispone que se haga el candelabro de los 7 brazos, eso es un símbolo. Un candelabro, y dice tiene que haber 7 brazos, y tiene que ser de esta manera, de esta otra, de esta. Eso es un símbolo. Cuando tratamos de buscar de qué era símbolo, es lógico. Jesús lo crea como un símbolo y lo pone en el centro de la tienda de la reunión, en su mismo centro. En cuanto uno atravesaba el velo, allí se encontraba de esta altura, de oro, un candelabro con 7 brazos. Curiosamente, este gran símbolo, y dentro era este el símbolo, porque las otras cosas estaban claras. El altar de los inciensos, el altar de los panes, el arca. El símbolo es este. El resto de cosas estaban claras. Tapices con querubines. Curiosamente, este símbolo no se nos dice qué simboliza. Quizás lo tuvieran muy claro los hebreos de la época de Moisés. Ya he dicho en varios sermones que dado que el candelabro daba luz, era luz para el pueblo, veo en él el símbolo de las Escrituras, la luz del pueblo elegido. Pero no dejo de ver también otro símbolo, y es el de la cruz. Ya os expliqué cómo el pueblo elegido iba por el desierto con el candelabro en un carro bien atado y cómo lo movían. Atado, también la cruz fue levantada con sogas. También la cruz fue llevada por Jesús por el camino. Ese llevar el candelabro a través del desierto nos recuerda el llevar la cruz de Jesús camino del Calvario. El pueblo iba camino del monte Sión. Fijaos, yo soy la luz, dirá Jesús. Yo soy la luz. Claro, el candelabro de la luz. El candelabro de la luz guiaba al pueblo hebreo a través del desierto. Era su luz en el camino hacia la tierra prometida. Jesús es la luz y el camino. No solo la luz en el camino, es la luz en el camino. En ese camino el pueblo hebreo le caía el maná. En la época del Nuevo Testamento, Jesús es la luz, el camino, el maná. El pueblo elegido miraba la serpiente de bronce para sanarse de las picaduras, de las mordeduras de las serpientes. Nosotros miramos el árbol de las Escrituras. Las Escrituras, palabra viva, sanan. Es verdad que lo que sana es la gracia de Dios, no la lectura. Pero es cierto que al leer es escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sana. La palabra de Dios atrae la gracia divina. Es imposible ponerse a leer la Biblia como lo hacía aquellos rabinos en sus sinagogas, los rollos que abrían y devotamente, adorando, leían las palabras sagradas, o como lo hacía Pedro leyendo el pergamino que le había sido enviado de Pablo, o el pergamino que le habría sido enviado del apóstol Santiago, y que la gracia no venga. Es imposible leerlo sin que la gracia venga. Siempre.
Siempre la lectura de las Sagradas Escrituras va a ir acompañada de una gracia. No vendría ninguna gracia si uno lo hiciera de un modo meramente material, pero si lo hacemos en oración, a la escucha, orando, adorando, la gracia viene siempre. Si 15 veces leemos la Biblia, 15 veces viene la gracia. Puede venir una sola vez poderosa o puede venir varias veces en esa lectura. Podemos estar en aridez, en desierto, en desolación, pero la gracia vendrá y nos mejorará o nos iluminará o tantas cosas que puede hacer la moción divina en nosotros, lo sintamos o no lo sintamos. Por eso, el candelabro de los 7 brazos, ese candelabro material en el que siempre ardía las 7 lámparas de aceite, ¿es símbolo de las Escrituras? Sí, pero también en él veo un poco el símbolo de la cruz, porque las Escrituras llevan a la cruz, porque de todos los libros el más importante es el que contiene los 4 evangelios, y los 4 evangelios llevan a la cruz y resurrección. Los judíos veían la serpiente y se curaban. La serpiente de bronce en lo alto de un cayado. Nosotros vemos la cruz de Cristo. Muchas veces cuando miro al crucifijo del altar, pienso en aquella serpiente de bronce. Solo con mirarla, con fe, eran curados. Yo la miro con fe para que el veneno que pueda haber inoculado del maligno deje de hacer efecto. Por lo tanto, aunque primariamente veo a la menorá como símbolo de las Escrituras, también es cierto que es símbolo de la cruz, como si en el centro se pusiera lo que en el nuevo templo, en el Nuevo Testamento, va a ser la cruz. Fijaos, en una cruz, como la que hay sobre el altar, no está la presencia de Cristo, pero la imagen del crucificado nos ilumina espiritualmente. Lo mismo pienso que pasa con la cruz. En el altar, como ahora lo estáis viendo, nosotros los cristianos no ponemos en el rito latino la menorá. No hay un brazo. Alguno dirá, pues nos falta en las iglesias un candelabro de los 7 brazos. Tenemos el sagrario como símbolo del arca, tenemos el altar como simbolizado en el altar de bronce, el incienso, tenemos el pan de la proposición. ¿Dónde está el candelabro? En este altar lo veis clarísimo. 6 candelabros preciosos que parecen de plata, aunque no lo sean, y en el centro la cruz. No una vela, sino la cruz, porque la cruz da una luz espiritual. ¿Qué simbolizaba el candelabro de los 7 brazos en el templo? Esto. Lo que eran elementos dispersos en el templo y en la tienda de la reunión se unen en el altar cristiano. Lo que eran elementos dispersos se unen en la Eucaristía. Por eso, la belleza de un altar con todas sus velas, rodeado de incienso, con el verdadero pan de la presencia sobre él. Y por eso el detalle que decía en el otro sermón, Éxodo 25:31, el candelabro estará hecho de obra martilleada. Es curioso, martilleada.
Allí veo el símbolo de la cruz, de la pasión, los martillazos que le iban a dar a nuestro Redentor estaban simbolizados en este versículo. Otro pequeño detalle, Éxodo 25, 38. Los apagavelas, las bandejas, serán de oro puro y todos los utensilios serán hechos de un talento de oro puro. Todo en el candelabro de oro era de oro y era macizo. Aquí veo el símbolo de que la religión es oro, es algo luminoso, porque el oro da esa impresión de luz al refulgir, a diferencia de otros metales y mucho menos otros materiales. No podemos mezclar el oro de la religión con nada mundano. La religión tiene que ser oro puro y así brillará ante los hombres. Pero si lo mezclamos con materiales pobres, humanos, ya no brilla igual. El oro tiene una característica, es pesado. Los que han tomado un lingote de oro, yo no lo he hecho nunca, se sorprenden, qué pesado es. No es como el hierro o el acero, ni siquiera como el plomo, es muy pesado el oro. Llama la atención, un lingote de hecho normalmente se coge con 2 manos. En esa pesadez del talento de oro, en el otro sermón lo dije, que un talento de oro eran 35 kilos. Allí veo el símbolo de lo pesada que fue la cruz para nuestro Señor. En ese detalle, en el candelabro había un talento de oro, era macizo, lo pesada que fue la cruz para nuestro Señor. Y para acabar, el detalle de que encima de cada uno había un pequeño de cada brazo había un pequeño recipiente con aceite. El aceite, ya expliqué, símbolo de la santidad. En la ordenación sacerdotal, el obispo unge al sacerdote. Pero también hay aceite en el candelabro de los 7 brazos. Y hemos dicho que las Sagradas Escrituras están simbolizadas en ese candelabro. Pues bien, yo aquí veo que leyendo las Escrituras uno queda ungido. Alguno de vosotros, laicos, diréis, ¡ay, qué envidia! El obispo ungiendo con su óleo santo las manos para tocar la Eucaristía. Al sacerdote solo se le ungen las manos. Pues no tengáis ninguna envidia. Vosotros, leyendo la Biblia, al entrar en contacto con la sacralidad de la palabra de Dios, quedáis ungidos. Cuanto más la leáis, más ungidos quedáis. Por eso había los recipientes de aceite, aceite dando luz. El que lee las Sagradas Escrituras como adoración va siendo ungido, pero no una vez ni 2, todos los días puede entrar en contacto con ese óleo sagrado. Un último detalle. En las partes superiores y en la mitad había como las flores del almendro. Curiosamente acababan de esa manera, dice el texto sagrado, que tenía que ser hecho así. Dios dice que acaben de esta manera y en la parte del medio también. Esto refuerza la idea del candelabro como árbol, porque el almendro acababa efectivamente en sus flores de almendro. Un árbol. Acordaos del árbol de la vida en el jardín del Edén. Es verdad, menorá las Escrituras, pero la cruz también. Como si no estuvieran para nosotros los católicos las Escrituras por un lado, la cruz por otro.
El árbol de la cruz es el eje central del candelabro de los 7 brazos. Y lo vemos sobre el altar. Entre todos los candelabros está una preciosa, alta, bella cruz del altar. La cruz es el eje de las Escrituras. La cruz. ¿Sería posible leer los escritos apostólicos del Nuevo Testamento sin los evangelios? No. Sería incomprensible. ¿Es posible quedarse solo en el Antiguo Testamento sin la cruz, cuando todo apunta hacia ella? Los cánticos de Isaías, las profecías, todo apunta hacia ella. No. Los 7 brazos, o mejor dicho, los 6 brazos, rodean el eje central. Los 6 brazos preceden y siguen al brazo central. En el altar está todo claro. Y al final, ese árbol sagrado de la Escritura que florece en la cruz nos da a Cristo resucitado. Fijaos, el árbol de las Escrituras, cuyo eje central es la cruz de Cristo, florece dándonos a Jesús resucitado en el pan eucarístico. La unión de los elementos es perfecta, es divina. Ningún hombre hubiera podido imaginar una armonía como esta. Grande es la armonía de los planetas alrededor del Sol, pero la armonía de todos estos elementos materiales en el templo y teológicos en la religión, al final nos llevan a eso. Pues después de este sermón tenemos la inmensa suerte de que vamos a poder ver lo que representaba el cayado con la serpiente de bronce encima, y vamos a poder, los que estén limpios, preparados a recibir ese pan de la verdadera presencia, ese maná bajado del cielo, Jesús resucitado. Que la Virgen María, que estuvo meditando tantas veces todas estas realidades celestiales posadas sobre la tierra, que ella nos acompañe en esta misa y nos ayude a ser ungidos, no ya meramente a escuchar, a ser ungidos con el aceite del candelabro. Que la luz penetre en nosotros, que la luz nos transforme y que en el camino que es Jesús, ya aquí en la tierra nos vayamos llenando cada vez más de vida.